Bienvenidos una vez más a este culto digital. Hoy, primer día de la semana, domingo, inaugurando el año 2021. Contentos y gozosos con Dios por todo el apoyo, toda la ayuda y todas las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros, queridos hermanos, y sobre el mundo entero también. Para esta tarde tenemos el gran privilegio de traer un tema que nos va a ayudar a nosotros, comenzando y arrancando este año fervorosamente, motivándonos cada uno de nosotros a seguir hacia adelante, a escalar, a crecer y a mejorar, porque Dios nos ha llamado para poder nosotros ser diferentes. Vamos a ver como título, Creyendo en Dios. Nosotros estamos en el camino de Dios porque hemos creído en Dios. Y por eso nosotros tenemos que seguir caminando creyendo en Dios, porque Él es el único que nos puede dar a nosotros la oportunidad de ser diferentes, de mejorar, de en el trayecto o la trayectoria, en el camino, seguir acariciando la gracia de Dios y no caernos de la gracia. Por eso, comenzando este año, vamos todos a reflexionar para que podamos nosotros ver si yo estoy creyendo a Dios por fe o estoy creyendo a Dios a mi manera. Este tema va a ayudar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a poder entonces ver, oye, ¿estoy creyendo yo con fe a Cristo o estoy creyendo yo a Dios a la forma mía o a la que el mundo lo practica? Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Dios y al final de esta clase, de esta hermosa exhortación, usted va a tomar la decisión y decir, wow, yo estaba creyendo a Dios por fe, o puede decir, wow, yo estaba creyendo a Dios a mi manera, tengo que cambiar eso porque no me va a llevar a la vida eterna. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo muchos seres humanos creemos en Dios a nuestra manera y pensamos que es lo correcto delante de Dios. Estamos muchas veces llenos de todo tipo de soberbia, falta de humildad, falta de mansedumbre. Estamos totalmente muchas veces envanecidos pensando de que de la manera en que yo pienso, de la manera en que yo hablo, de la manera en que yo obro, actúo, es la manera correcta. Y muchas veces pensamos de que es así y lo hacemos hecho y que es lo correcto y que es válido y que es grato ante Dios. Pero la pregunta es, ¿a quién estás agradando entonces? ¿A Dios o a ti mismo? Porque creer a Dios a tu manera es agradarte a ti mismo y no agradar a Dios. Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que someternos a Cristo. Tenemos que nosotros ser guiados por Él. Por eso es que lo hemos dicho en clases anteriores y lo repito nuevamente. Dice Dios, despojaos del viejo hombre. Cuando uno se despoja del viejo hombre, uno no sigue a Cristo a su manera, uno sigue a Cristo a la manera de Dios. Y esto quiero hacer énfasis en esta tarde. No es a mi manera en la cual yo voy a alcanzar la salvación, sino a la manera que Dios ha traído para el hombre por medio de la fe. Y es allí donde nosotros tenemos que estar ansiosos todos los seres humanos, buscando la manera de Dios para poder ser salvos. La forma de Dios es la que nosotros tenemos que buscar cada día de la vida.
No buscar lo que yo pienso, lo que yo siento, porque el hombre puede pensar muchas cosas conforme al ánimo que tiene. Si está feliz, piensa cosas buenas. Si estás triste, lo que era bueno ya es malo. Y si está incómodo o está en tribulación, ya va cambiando constantemente. Lo que era bueno ya no era bueno, sino que es malo. Y mientras van pasando los años, va cambiando sus propias versiones de lo que él considera que es bueno. ¿Por qué? Porque es su manera, pero en cambio, la manera de Dios, la forma de Dios, lo establecido por Dios, dice la palabra que es por siempre, por los siglos de los siglos. Y es allí a donde nosotros tenemos que estar todos en fe, buscando y obedeciendo la forma en que Dios quiere para cada hombre para alcanzar la salvación. Y para eso le traigo este texto hermoso de exhortación, para que estemos todos claros que la forma de Dios es la correcta, no la del hombre, sino la de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte. El hombre puede pensar que en el camino que está caminando o está corriendo la carrera, que es camino de salvación. Pero dice Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece correcto, le parece que es bueno, le parece que es todo excelente, pero su fin es camino de muerte. Y es por eso de que el Señor nos está despojando de ese camino de muerte para traernos al camino de la vida. En este año 2021, Dios nos está exhortando a que caminemos en el camino de la vida, que estemos y corramos en el camino que nos lleva a la salvación. A través de la fe, a través de la obediencia en Cristo Jesús. No a mi manera. Porque el que es creyente entiende claramente de que no puede haber ningún tipo de cosas que me contaminen, sino que la forma de Dios, la mente de Cristo está en mí, porque escrito está que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, es la manera de Dios. No es la forma del hombre, es a la manera de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero el fin puede ser muerte. Es mejor estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Vamos a traerle otro texto de exhortación para que nos sintamos gozosos de la plenitud de Cristo, gozosos de su amor, porque Cristo murió por todos nosotros. Miren lo que dice la Biblia en Juan 11, 25, 26. Dice así, la santísima palabra de Dios, que es poderosa, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús, el que cree en Cristo, el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no morirá eternamente. Y Cristo te hace una pregunta el día de hoy. Cristo te hace una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto, querido hermano? Que el que vive en Cristo no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Amigo que nos escuchan, ¿crees esto? Jesús te hace esta pregunta. ¿Lo crees? ¿Crees en lo que te estoy mencionando? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que vive en mí vivirá eternamente? ¿Creemos de verdad, hermanos?
Porque aquí nos está indicando muy claramente de que la fe, hermanos, es creer que Cristo resucitó de los muertos. La fe es creer que Cristo da vida eterna a todo aquel que cree. La fe es creer y tener confianza de que si yo estoy con Él, no voy a ver muerte. ¿Estás creyendo en esto? Jesús te pregunta si crees en esto. Si creemos, hermanos, denle un amén al Señor. Y si no creemos, dice Dios, todavía estoy esperando para que esa alma se arrepienta, porque aún hay tiempo para el arrepentimiento. Aún hay tiempo, hermanos, para el arrepentimiento. Y es por eso de que el cristiano, hermanos, entiende con claridad qué es creer en Dios, qué es la fe en Dios. Y para eso vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estamos esperando? Ya Dios te hizo la pregunta en el texto anterior. ¿Qué es lo que estamos esperando? La vida eterna. ¿Crees en eso, querido hermano? ¿Crees que Dios existe? Aunque no lo vemos, creemos en Él porque hay una promesa de vida. Esto es fe. Creer en Él, aunque no lo hayamos visto. Le obedecemos porque nos ha hecho una promesa de vida para todo aquel que cree y obedece a su santa palabra. Esto, hermanos, es creer en Dios por fe. Cuando uno cree a Dios por fe, uno solamente tiene oído para escuchar su voz. Cuando uno cree a Dios por fe, uno hace la voluntad de Dios. Y uno espera confiadamente en sus promesas y muere en sus promesas porque tienen la garantía de la vida eterna. Pero creer a mi manera es creer en mi propia mente carnal. Es creer en mis propios pensamientos. Es solamente envanecerme en mi propia sabiduría. Y lo que yo pienso es, y lo que yo digo debe de hacerse, porque me considero yo más sabio que muchos. Eso es creer a Dios en su manera, a su propia manera. Pero eso no es tener una verdadera fe. Eso es fingir una fe. Porque cuando hay una verdadera fe, hermanos, hay un verdadero creyente en Cristo. Cuando hay una verdadera fe, hay un verdadero cambio en ese hermano, en esa persona. Cuando hay una verdadera fe, hay un crecimiento en ese ser humano, en ese nuevo hombre. ¿Por qué? Porque hay una verdadera promesa y nosotros hemos tomado la seriedad, la determinación de verdad obedecer a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Hermanos, creer involucra responsabilidad. Creer involucra un compromiso. Creer a Dios es obedecer. Y eso es tener fe. Si tenemos fe, hermanos, nosotros estamos aumentando la fe. Porque la fe se aumenta mientras van pasando los días. La fe va aumentando. La fe no es limitada. La fe es poderosa en todo porque es poder de Dios para salvarnos, para ayudarnos, para crecer y seguir mejorando en la vida espiritual, hermanos. Porque nuestra confianza está en Dios. Y cuando nosotros vemos y tomamos a Dios con esa seriedad, entendemos que Dios es recto, que Dios es justo,
y que Él puede salvar y puede condenar. El que tiene fe entiende lo que se está mencionando en estos momentos. El que tiene fe en Cristo Jesús entiende de que Dios es un Dios de justicia y que va a juzgar a vivos como a muertos. El verdadero creyente entiende esto y dice en su corazón: yo no quiero ser condenado, yo quiero ser salvo por tu gracia, Señor. Y él va a caminar en pasos abundantes, en pasos de sabiduría, en pasos de humildad, en pasos divinos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque ha creído a Dios por medio de la fe. Y eso es lo que Dios nos exhorta a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el otro texto. ¿Por qué es importante creer a Dios a través, por medio de la fe? Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Si yo creo a Dios a mi manera, ¿estoy agradando a Dios? No, porque Dios está diciendo, por medio de la fe es la única forma de agradarme. Entonces, despojémonos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. Despojémonos de tener ese pensamiento totalmente carnal. Despojémonos de todas esas malas cosas y revistámonos totalmente de la vestidura divina de Dios para poder entonces caminar a través de la fe. Porque la fe, hermanos, nos guía hacia la eternidad. Mira lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Miren lo que hace el énfasis: porque es necesario. No está diciendo de que es algo opcional, está diciendo de que es necesario que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, el que está cerquita de Él, crea que le hay. En otras palabras, crea que Él existe y que ha dado una promesa y cree en las promesas de Dios. Cree en los mandamientos de Dios, cree en las ordenanzas que Dios nos ha dado. Dice, es necesario que creas en todo lo que yo digo, dice la palabra de Dios. En todo lo que Dios dice hay que creer. Y si tú crees en todo lo que se te está diciendo, porque es palabra de Dios, Él es galardonador. Él te va a premiar, Él te va a dar un premio a todos los que le buscan por la fe o por medio de la fe. Esto es una palabra hermosa, hermanos, que nos exhorta y nos alienta a comenzar este año caminando con fe y no caminando por mis propios pensamientos, a mi manera. No pensar ni creer en Dios a mi manera, porque la Biblia ha demostrado de forma muy evidente y muy sencillo, muy fácil, de que estar con Cristo es por medio de la fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Sigue diciendo la palabra de Dios en Efesios 2:8, queridos hermanos. Porque por gracia sois salvos por la fe o por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios ha sido dada. Dios te está tirando el salvavidas para que seamos salvos por medio de la fe. Y aquí vemos cómo la mano de Dios está extendida, agarrando a este hombre que está a punto de fallecer, está a punto de morir, está a punto de caer. Y dice Dios, mi gracia está para ti y para todos los que aceptan mi salvación. Toma de mi mano, dice el Señor, porque hallarás la vida eterna.
Muchas veces, hermanos, Dios nos está ofreciendo a nosotros de forma gratuita la salvación y muchas veces la despreciamos. Muchas veces ignoramos el mensaje de Dios. Muchas veces no prestamos atención a su palabra y a sus mandamientos para ser salvos, pero sí nos saciamos, sí nos gusta deleitar nuestros oídos con palabras vanas y de huecas sutilezas, llenas de filosofía humana que pervierten y corrompen a toda una humanidad. Fábulas. Y nos gusta todas esas cosas nos gustan. Y decimos, estas cosas sí son beneficiosas. Estas cosas sí son sabrosas. Esto sí edifica. Y dejamos la palabra de Dios para irnos a estas fábulas, para irnos a estas palabrerías y para deleitar nuestros oídos con filosofías y huecas sutilezas que corrompen y dañan a toda persona. La pregunta es, queridos hermanos y amigos, ¿de qué te deleitas tú? ¿Cuál es tu deleite? ¿La palabra de Dios o las filosofías y huecas sutilezas? Porque todo lo que es filosofía y huecas sutilezas es la forma de un hombre como piensa. Pero la palabra de Dios es para vida eterna. ¿A dónde nosotros estamos afirmando nuestra fe? ¿En Cristo o en las filosofías? Porque si afirmamos la fe en las filosofías, no tenemos fe y no tenemos amor a Dios. Hermanos, yo sé que esto es muy difícil para muchos seres humanos, porque hay muchos seres humanos que le encantan las filosofías y huecas sutilezas. Pero dice Dios, en ellas no está mi vida, la vida está en mis palabras. En las palabras de Cristo está la vida eterna, hermanos. Está la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe. Y no por las obras de la ley de Moisés, queridos hermanos. Y esto es muy importante mencionarlo. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas 3, 11 al 12, para que nosotros veamos, hermanos, de que Dios no está mencionando de que tenemos que tener fe en Él y tener obras a través de la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 11, 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Todos sabemos qué significa la palabra evidente. Porque el justo por la fe vivirá, hermanos. El justo vive por la fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nosotros somos justificados por la fe de Cristo. Nosotros creemos en Cristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección y por eso nosotros obedecemos a Dios a través de la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, de que la fe nos guía a estar más cerca de Dios, porque un creyente que de verdad tiene fe va a hacer frutos dignos de arrepentimiento, va a obrar correctamente, cada día va a seguir avanzando en el camino de la salvación, cada día está más cerca de Dios, porque nos constituimos amigos de Dios, porque escrito está también de que todo aquel que tiene fe y cree en Dios y obra conforme a la voluntad de Dios es llamado amigo de Cristo, hermanos. Y es por eso, hermanos, que no puede ser a nuestra manera. Yo obro a mi manera o no, yo quiero hacer las obras de la ley de Moisés porque esa es mi manera de hacerlo, porque lo dice la Biblia, dice Dios, no es a tu manera, es a la manera a la cual yo he traído al mundo.
Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en mente. Es a la manera de Dios en la cual el hombre va a ser salvo y no a la manera del hombre puede ser salvo. No, el hombre no puede ser salvo por sí mismo. Nosotros somos salvos por el único creador, el único rey que existe en toda la tierra, el universo, Dios, Cristo, el Señor de Israel. Sigue diciendo la palabra para que nos sigamos nutriendo, para que veamos de que es en Él que se encuentra la salvación. En Tito 3, 4, 7, textos conocidos por cada uno de nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos. Justificados por su gracia, dice la palabra, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vemos aquí que no por obra de justicia, hermano, no puede ser a mi manera, no puede ser a mi manera en que yo puedo ser salvo, tiene que ser a la única forma y manera de Cristo, a la que Él ya plasmó y en la cual tenemos que nosotros regirnos para hacer su voluntad. Y aquí te lo dice, por el lavamiento, fuimos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es importante de que entendamos de que la muerte de Cristo y su resurrección representa el bautismo, queridos hermanos, que es el lavamiento para poder tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y es, hermanos, la palabra de Dios la que nos está diciendo cómo nosotros creemos a Dios al oír la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo de que si tienes fe, tú crees y eres bautizado. Tú crees y eres bautizado, porque hemos entendido de que el hombre tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para poder entonces agradar a Dios con fe. Mas, si nosotros creemos, pero no nos bautizamos, hago la pregunta, ¿tenemos fe? No, hermanos, porque estoy creyendo a Dios a mi manera. Ya que el bautismo es la confirmación de esa creencia a Dios, para demostrarnos la fe con las obras. Y nosotros podemos leer en la Biblia, hermanos, como Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, creyó y fue bautizado. Felipe, cuando bautizó al eunuco, el eunuco creyó y fue bautizado. Lidia, la vendedora de púrpura, creyó en el Señor y fue bautizada también con toda su casa. Y así podemos en Cornelio, creyó al mensaje de Dios, el plan de salvación que Pedro le estaba anunciando, creyó y se bautizó también él con muchos. Dándonos a entender, hermanos, que tener fe en Cristo es creer en Él y convertirse a Cristo. Y aquí vamos a hacer un énfasis muy importante. Cuando yo creo en Dios, es que yo estoy convencido de que yo voy a obrar para Cristo. No es que yo voy a creer y a convertirme en Cristo para regresar al mundo, porque eso no es tener fe. Cuando uno tiene fe es porque de verdad hemos entendido de que creer en Dios es para salvación. Yo reconozco que Él es mi Señor. Yo he entendido en mi ser de que sin Él yo no soy nada. Y yo necesito de un ser superior para poder mejorar en mis debilidades. Cuando uno tiene fe, uno reconoce a su Señor como único y salvador.
te mantienes siempre manteniendo en la obediencia a Dios, practicando lo que a Él le agrada, para que así esa fe nos lleve a la perfección a través de las obras en Cristo Jesús. Eso es tener una verdadera fe. Como lo vengo diciendo, tener fe no es solamente decir, yo creo, Señor. Yo creo en ti. No. La verdadera fe va ligada con las obras. Yo creo y yo obedezco. Creo y obedezco. Creo y guardo sus mandamientos. Creo en Dios y tengo amor a Él. Eso es tener una verdadera fe. Cuando tú reconoces al Señor tu Dios como dueño absoluto de tu ser. Por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo reconozco que Cristo es el dueño de todo mi ser, eso es tener una fe genuina. Pero si aún tú no quieres reconocer que Cristo es el dueño absoluto de todo, aún no hay una verdadera fe. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ir en pos de eso. Ya no vivo yo, ya no vive el viejo hombre, vive Cristo en mí. Dígalo en su ser, en su corazón, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Repita eso, hermanos, las veces que sea necesario para que usted pueda entender que ya no vive usted ni sus pensamientos, ahora el que vive es Cristo en ti. Y cuando nosotros entendemos, internalizamos, meditamos esta palabra mencionada por el apóstol Pablo, vamos a entender, wow, entonces yo creía a Dios a mi manera. Pero ahora entendida esta palabra de Dios, necesito cambiar para creer a Dios a través de la fe. Necesito ser guiado por ti, Señor. Cuando ore, dígale, Señor, necesito ser guiado por ti. Necesito que tú me ilumines. Necesito que me enseñes porque yo quiero agradarte a través de la fe, porque eso es lo que te gusta. Hermanos, vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la palabra de Dios. Todos los que tienen fe y han creído, han sido lavados, han sido bautizados y se mantienen en la obediencia, son hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Esto es lo que quiere Dios, hermanos, verdaderos adoradores, verdaderos creyentes. Hermanos, sabemos de que todos los seres humanos tenemos lucha y dificultades propias, carnales. Cada quien sabe las luchas físicas que tiene o mentales que tiene, sea de conciencia o de hechos. Pero déjeme decirle algo. ¿Cuándo vamos a despojar ese viejo hombre? ¿Hasta cuándo vamos a combatir contra uno mismo? Si dice Dios que ya tú eres un nuevo hombre. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Y aún seguimos luchando contra carne y sangre. Sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Cuándo vamos a entender de que la lucha no es contra carne y sangre? ¿Cuándo vamos a nosotros a aumentar y elevar la fe en Cristo Jesús? Porque cuando uno tiene fe, hermanos, uno cierra los ojos
y dice, Señor, guíame. Porque la fe no es por vista, sino a través del Espíritu Santo, creyendo en Cristo Jesús. Cuando uno tiene fe, uno dice, yo era una persona corrupta en el pasado, hice muchas cosas malas, ya no lo soy, Señor, perdóname, arrepiento de corazón. Yo quiero ser un creyente verdadero a tu nombre, Señor. Y yo no miro atrás, sino miro lo que Dios me va a dar si yo mantengo la fe en Cristo Jesús. Las promesas, si nos mantenemos en sus promesas. Pero hermanos, pero cuando uno mira atrás y vuelve nuevamente todo lo sucio que habíamos dejado, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Estamos siendo guiados nuevamente por la carne en vez de ser guiados por el Espíritu, y no estamos aumentando la fe porque la carne está apoderándose nuevamente de ese hombre que había creído en Cristo. No nos dejemos vencer del enemigo, sino haciendo el bien, vencemos al mal por medio de la fe. Cada uno ponga en su corazón, yo quiero ser diferente, yo quiero aumentar la fe, yo quiero servir al Señor, porque entiendo, Señor, de que al momento de que yo fui bautizado, yo creí a ti, no creí por otra cosa o por a mi manera, yo creí porque te quiero adorar. Dígase eso en su corazón y dígalo con fe. Y usted va a ver de que Dios va a cambiar su vida. Si aún no la cambia, es porque no lo está haciendo con fe. Si usted se arrepiente y no cambia, porque no hay fe en ese arrepentimiento. Si usted quiere hacer algo y no lo logra, es porque no hay fe en lo que usted está proyectando en su vida, hermanos. La fe es todo para el cristiano. Dice la Biblia, pedid, pedid con fe, pero el que duda es pecado. La duda es pecado. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo con fe, que agrade a Dios, para que así se siga creciendo y aumentando cada vez más eso en nosotros. Hermanos, la fe en Cristo es obedecerle. Por ejemplo, cuando uno va a buscar un trabajo, uno está contento, ¿verdad? Contento, metió el currículum, esperando la llamada. Uno está ansioso, hermanos, a que te llamen de las empresas donde uno metió el currículum porque uno quiere trabajar para poder sustentar su familia y las pagos, hay que pagar cosas necesarias, ¿verdad? Y cuando uno recibe esa llamada de la empresa, que la que sea, pues uno, excelente, uno se siente, estás contratado. ¿Cómo nos sentimos? Alegres, gozosos, felices de que gracias a Dios me dio la oportunidad de poder tener este trabajo. En este momento, el Señor está llamando a tu celular. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón. El teléfono está sonando y muchas veces lo dejamos en visto, lo dejamos sonando, incluso lo apagamos, incluso cerramos la puerta de nuestro corazón. Y el Señor te está dando a ti la vitamina, el remedio para poder que te salves, y no lo aceptamos, lo rechazamos, le cerramos la llamada y decimos, no estoy para ti, Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir llamándome? No, ya no te cansas de llamarme. No, hermanos. Tenemos que escuchar su llamada, decirle gracias, Señor, por esta
esta oportunidad que me has dado para trabajar en la gracia del Señor. Gracias por considerarme, Señor, por ser parte de tu misericordia y estar dentro de tu rebaño en la gracia de Cristo Jesús. Señor, yo estoy agradecido por salvarme, Señor. Gracias, Señor. Yo voy a contestamos inmediatamente, pero muchos no hacemos eso. Muchos ponemos allá el celular aparte. Estoy hablando simbólicamente. Muchos cerramos la puerta del corazón y no lo dejamos entrar. Pues de la misma manera, hermanos, como nos sentimos felices cuando nos llaman del trabajo que queremos, saltamos, le decimos a nuestros seres queridos, me llamaron, me contrataron, gloria a Dios. Con el mismo fervor, alabemos a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor toca tu corazón. El Señor está a la puerta tocándote. El Señor está llamando a sus siervos. Está llamando a todos para que puedan acariciar la gracia que es la salvación. No le cerremos el teléfono a Dios. Más bien, gracias, Señor, por tenerme en consideración. Y arrepintámonos y busquemos a Dios con todo ese corazón, hermanos. Porque eso es bueno y grato. ¿Y qué pasa después cuando uno llega al trabajo? ¿Qué pasa cuando uno llega al trabajo? Vienen requisitos, ¿verdad? Tienes que llegar temprano, tienes que tener ciertas ordenanzas que te van a dar, porque de lo contrario te pueden llamar la atención, ¿verdad? Entonces, de la misma forma funciona la fe. La fe es tener la certeza, la convicción en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice Dios, tienes que cumplirlo a través de estas ordenanzas que yo te doy para que sea manifiesta, sea combinada con las obras, que es lo que vamos a ver en este momento. Dice así en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, hermanos, es muerta. Y no estamos hablando de las obras de la ley, estamos hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley de Moisés, porque ellas es una ley pasada, ya ellas no son válidas para la salvación del hombre. Mas las obras de la fe por la gracia, la ley de la libertad, nos va a nosotros a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque si la fe no tiene obras, entonces, mira lo que dice la Biblia. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Ellos saben de que existen. Ellos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no obedecen a Dios. ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos semejantes a los demonios, entonces tampoco seremos salvos, porque ellos no van a ser salvos. Pero si nosotros tenemos fe combinada con las obras, entonces alcanzaremos la salvación porque estamos obedeciendo la gracia de Dios, obedeciendo a lo que Dios nos ordena. Así como ese jefe, cuando tú entraste a la compañía o a la empresa, él te da ordenanzas, ¿verdad? Y la tenemos que cumplir sin ninguna objeción. Porque si tú dices, no, ¿qué van a hacer? Fuera, te despide. Y por más que tú digas, llores, patalees, él no te va porque hay otras personas que de verdad quieren trabajar y obedecer. De lo mismo es Dios. Si uno no acepta los mandamientos de Dios para obedecer a través de la fe, al final de todas las cosas, Dios va a decir vida y muerte, salvación, condenación. Y después diremos, pero ¿por qué, Señor? Dice Dios, yo te di la opción a ti de obedecer, pero tú no quisiste creer con fe. Tú quisiste creer a Dios a tu manera, a tu forma, y no obedecer a lo que yo te he ordenado. Tú seleccionaste tu camino, que es el texto de exhortación, la cual es camino de muerte. Y ese es tu libre albedrío. Y usted lo tomó.
Pero Dios no quiere que nos condenemos. Dios quiere salvarnos y por eso Dios nos exhorta. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, mira lo que está diciendo claramente la palabra de Dios. Y sigue diciendo, ¿no ves que la fe actuó? Mire, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y muchas veces, incluyendo cristianos, nos engañamos. Ya, yo me arrepentí, ya yo tengo fe en Dios. ¿Y dónde están las obras? Mire que eso es combinación, fe con obras. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Juntamente, repitamos una vez más, juntamente, no está separado, está ligado. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y es por eso de que tenemos nosotros que creer a Dios, obedecerle a Él, porque es la única forma de poder ser salvos. Pero si yo obedezco a Dios a mi manera, no, ya yo creo en Dios así y yo estoy bien como yo estoy. Y mire que Dios me ha sustentado sin ningún problema, no he tenido ningún problema y yo estoy bien. Ahora yo escuché unos mensajes por ahí así de que, hermanos, Dios está tocando, Dios está llamando y ¿qué estamos haciendo? Dejándole en visto. Ni le contestamos. ¿Por qué? Porque yo quiero creer a Dios a mi manera. Y tú sabes, y tú reconoces que es verdad lo que está diciendo Dios. El ser humano lo sabe. El ser humano lo sabe, pero no quiere reconocer que ha cometido un error. No quiere reconocer que Dios es su Salvador. No quiere reconocer de corazón. Reconocemos muchas veces de labios, mas no de corazón, que Jesús es nuestro único Salvador. Entonces, aquí nos dice, la fe actuó juntamente. Dios le dijo a Abraham, ve y ofrece a tu hijo en sacrificio. Dios le dio un mandato a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él obedeció y él fue a sacrificar, allá a ofrecer a su hijo, como Dios lo había mandado, dándonos a demostrar la fe con las obras. Sabemos la historia de que al final Dios le dijo aquí ya, no lo mates. Pero Dios estaba probando a Abraham si de verdad tenía fe en Cristo Jesús. De la misma manera, Dios nos está enseñando que si el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que obedece el evangelio de Dios será salvo. El que cambia su vida pasada, el que deja el mal, renuncia al pecado, como temas que se han dado. Pero si aún siendo cristiano no has renunciado al pecado, es porque no estás caminando por fe. Estás caminando creyendo en Dios a tu manera. Y déjame decir que el fin es muerte. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque cuando uno camina por fe, uno obedece. Por eso, hermanos, meditemos y analicemos en este año 2021 cómo nosotros estamos creyendo a Dios a través de la fe en Cristo Jesús o a mi manera. Yo creo de que este mensaje nos va a ayudar a reflexionar a cada uno de nosotros y a ver cómo estamos. Wow, tengo que mejorar porque necesitamos la porción de Dios, queridos hermanos. Recuerde, la fe en la gracia actúa juntamente con las obras. Y vemos el ejemplo bíblico de cómo Abraham creyó al mensaje que Dios le estaba diciendo y él obedeció. Lo mismo te está diciendo Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hoy en día vemos incluso pastores,
predicadores, maestros, evangelistas, enseñando cualquier tipo de evangelio, y donde muchas veces se menciona de que el bautismo no es importante para la salvación, hermanos. La pregunta que hago es, ¿estoy creyendo yo a Dios o a la manera del hombre? Porque si yo creo solamente que sin el bautismo no hay salvación y que solamente por creer está la salvación, usted está creyendo a la manera en que ese hombre lo predicó y no a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, usted está caminando hacia su propia tumba, su propia muerte. Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar, sino analicemos cuántos mensajes uno encuentra incluso en las redes sociales, donde cada quien predica, líderes religiosos predicando a su manera, interpretando a su manera, corrompiendo a la iglesia y a las personas que quieren alcanzar la salvación, hermanos. Eso no puede ser así. Tiene que ser a la manera, a la forma de Dios. Tenemos que hacer las cosas correctamente, obedecer a Dios correctamente, porque eso es tener fe, porque la fe actúa juntamente con las obras. Sigue diciendo la palabra de Dios en Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre no es justificado que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe, porque es una combinación para que entendamos de que yo tengo fe y no tengo obras, no puedo ser salvo. Tengo obra y no tengo fe, tampoco. Tengo que tener la combinación, porque yo puedo tener una obra que no es a través de la fe. Las obras que yo tengo que hacer son a través de la fe. No una obra que yo considere que es correcta, sino es la obra que Dios ha considerado al hombre o ha puesto para el hombre para que pueda ser salvo. Dice, vosotros veis que pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hablando de las obras de la fe, recalco, y no hablando de las obras de la ley de Moisés. Bien, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, hermanos, tiene que tener las obras de la misma fe, obviamente, ¿no? Que es de los mandamientos de Dios. Dios te dice, no le hagas mal a tu prójimo. Al yo no hacer mal a mi prójimo, yo estoy teniendo fe con obras. No matarás, no dirás falso testimonio, no codicies la mujer de tu prójimo, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás. Al hacer estas cosas, hermanos, estoy teniendo yo fe a Cristo y tengo las obras de la obediencia a Cristo. Y así usted sigue viendo todas las demás cosas que el Señor sigue mandando en la gracia para que su fe esté bien fundamentada. Y cuando usted actúe, cuando usted obre, cuando usted hable, cuando usted se expresa, vean claramente de que está reflejado la fe de Cristo Jesús en ese hermano, porque él cree en Cristo y él va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a mi manera. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que es por medio de la fe y no a la manera en que yo considero que puedo ser salvo. Como reflexión, hermanos, para ir finalizando esta hermosa enseñanza acerca de creer en Dios por fe o a mi manera, que ya es evidente, ¿verdad?, de que es a la forma de Dios por medio de la fe, dice Romanos 4:19, dice así la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe. Voy a repetir, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe, se fortaleció en la fe. A pesar, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, dice la Biblia, siendo de casi 100 años, él no se debilitó en la fe. Estamos entendiendo, no se debilitó, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos circunstancias en la vida cotidiana, sean enfermedades, sean situaciones, sean conflictos o cualquier otra cosa, pero ninguna de esas cosas pueden debilitar la fe en Cristo Jesús. Nada de eso, hermano, puede debilitar la fe, sino que uno fortalece en medio de la circunstancia en que uno esté viviendo, uno fortalece, se sigue fortaleciendo en la fe, dando gracias, gloria, aleluya a nuestro Señor Jesucristo. No duda, porque tampoco dudó por incredulidad, no dudó. No se debilitó, sino que se fortaleció, es valiente, se esforzó. ¿Por qué? Porque plenamente, él estaba plenamente convencido, dice la palabra de Dios. Estamos escuchando, él estaba convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él es poderoso, hermanos. Y Él te ha hecho a ti y a mí una promesa, la promesa de vida, la promesa de salvación, la promesa de que si tú crees en mí a través de la fe y cambias, vas a recibir la vida eterna. Pero tenemos que estar plenamente convencidos. Porque si no estamos plenamente convencidos, se debilita. Cuando empezamos a dudar y a dejar de creer en Dios y a sus mandamientos, se debilita. Y nos empezamos poco a poco a ir mermando y después vamos cayendo, vamos cayendo, vamos cayendo, así como voy desapareciendo yo, voy desapareciendo, voy cayendo hasta que estoy muerto, enfermo por el pecado, hermanos. Este mensaje nos está ayudando a nosotros a ver la importancia de que Abraham tenía confianza, plena seguridad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo. No le demos gabela al enemigo de que por medio de una circunstancia debilite tu fe, hermanos. Nada en este mundo nos puede separar del amor de Cristo. Nada, hermanos, nada. Porque la fe se tiene que seguir aumentando, aunque estemos en momentos de dificultad. Le damos gracias a Dios igualmente, porque Él nos va a ayudar a salir de ese momento. Pero nunca debilitemos la fe, sino que nos estemos fortaleciendo en la fe, estando convencidos, sin dudar, porque Cristo va a dar vida eterna a todo aquel que cree de verdad en Él. Sigue diciendo la palabra de Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Oído, iglesia, oídos, queridos amigos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, dice la palabra de Dios. Esto es a los que creemos. Repito nuevamente, esto es a los que creemos en que Él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que obedece a Cristo, también va a recibir esta promesa. Y vamos a ser, vamos a ser contados por justicia como nuestro Padre Abraham. Como dice la Biblia, él también. Y nosotros también.
hago yo una pregunta. ¿Crees tú en esto? ¿Crees en esto, hermanos? Si creemos en esto, entonces hagamos lo correcto delante de Dios, porque el que tiene fe siempre va a hacer lo correcto delante de Dios. Voy a repetir esta frase. El que tiene fe siempre va a hacer lo correcto delante de Dios, porque Dios le dice, no tienes que hacer esto, yo no lo hago. Dios dice, tengo que hacer esto, esto lo hago. Dios dice, esto es lo que quiero que hables, yo lo hablo. Y por eso el que tiene fe agrada a Dios. Por eso es, hermanos, de que muchos no agradan a Dios. Porque si Dios nos dice, apártate del mal, apártate de la mentira, no hagas yugo desigual con los incrédulos, Dios te dice muchas cosas y el hombre hace lo contrario. La pregunta es, ¿eso es tener fe? La Biblia nos enseña de que hay que enseñar conforme a la palabra de Dios, que hay que hablar conforme a lo que está escrito. Y si yo hablo o enseño o predico algo que manipula la palabra de Dios, ¿eso es tener fe? No, hermanos. Tener fe es obrar, hacer, hablar, guardar como Dios lo manda. Eso es tener fe. Cuando no hay fe, yo todavía tengo una vida en desorden. Y lo que me dicen, no, eso no es así, no, tú estás interpretando mal la Biblia y empezamos porque yo estoy creyendo a Dios a mi manera. Estoy creyendo a Dios a mi forma. Hermanos, el que cree en Dios a su forma, siempre va a poner toda su situación primero, sea problema, sea conflicto, sea que si está sentimental, sea, él va a poner todo eso primero antes que a Cristo. Porque él cree en Dios a su manera. Y él va a poner lo que a él le conviene primero, mas el creyente pone primeramente a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Casi todos no lo sabemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, teniendo esto, hermanos, allí es donde se ve la fe. Si yo amo a Dios, yo le obedezco. Si yo amo a Dios y yo tengo fe, yo analizo, ¿qué he hecho mal? Esto no es correcto, porque si yo soy cristiano, yo no debo de hacer esto. Si yo soy cristiano, yo no debo de hablar así. Si yo soy cristiano, yo no debo de hacer estas cosas porque esto da mal testimonio a la vecindad o al prójimo. Yo no puedo hacer esto. Entonces uno va buscando por medio de la escritura, porque Dios es el que te va a moldear para que tengas una fe totalmente genuina. Dios te está dejando la invitación. Dios te está haciendo la invitación. Está llamándote, contéstale. Abre la puerta de tu corazón. Hello. Aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte. Estoy aquí, Señor, listo para obrar. Estoy aquí, Señor, porque quiero ser un hombre de fe, porque tú me has renovado. He entendido, Señor, de que tu muerte tiene salvación. He entendido que tu resurrección tiene vida eterna. He entendido de que lo que has hecho por la humanidad es porque tú eres bueno y tienes un amor verdadero. Y yo creo en ti, oh Señor, porque el Señor te levantó de los muertos. Y tú vives eternamente. Y yo quiero vivir al lado tuyo, Señor, pero haciéndolo con fe. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es a través y por medio de la fe. Ya sabe de que la fe tiene que tener obras de la gracia de Dios, no de la ley de Moisés, sino de la gracia de Dios, como vengo mencionando, y no a lo que yo pienso, no a lo que yo considero. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, no hay? Como acabo de decir, el Señor nos dice,
que hay que hablar y enseñar conforme a la palabra. Hay enseñanzas que ya hemos dado aquí en este canal, gracias a Dios. El diezmo, y muchas iglesias diezman, usan instrumentos musicales en alabanza. Y yo hago la pregunta, ¿permiten el divorcio? Muchas mujeres pastoras. Y yo hago la pregunta, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está la garantía de eso? ¿Dónde el Señor ordena eso? Porque ellos no viven bajo la ley de la gracia. Ellos viven bajo una ley distinta, incluso con pensamientos de hombre mezclándolos. Porque el diezmo es de la ley. Los instrumentos también son de la ley. Pero las pastoras, eso es amar a Dios a su propia manera. Porque la Biblia dice muy claramente de que la mujer no puede enseñar la palabra de Dios, sino estar en silencio. Y vemos cómo el hombre se envanece y no entendemos. Y cuando se habla esta palabra y cuando se enseña el mundo esta palabra, es repudiada por el hombre. Es totalmente despreciable porque dicen y empiezan a decir, no, que yo tuve un llamado y el Señor me dijo que lo hiciera, pero la Biblia dice lo que dice y es lo que se obedece. No es lo que tú piensas, es lo que dice Cristo. ¿Y cuánto nosotros nos aferramos a lo que dice Cristo? Somos pocos los que nos aferramos a lo que dice Cristo. Y muchos son los que se aferran en sus propias creencias, en sus propias vanidades, porque no han entendido de que la fe es dejarse guiar por Cristo. La fe, creer en Dios, es dejarse guiar por Él. La Biblia nos dice, haz esto, yo lo hago. No hagas esto, no lo hago. Di esto, yo lo digo. Guardar los mandamientos de Dios en la ley de la libertad. Hermanos, recordémonos de que Dios está cambiando los corazones de cada uno de nosotros y quiere cambiar también tu corazón, querido amigo, para que te conviertas a Cristo. Dios está haciendo la invitación una vez más para que haya creyentes de verdad, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque el tiempo está cerca y nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo para no caer de la gracia, sino ser salvos por medio de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Ya sabemos que cuando creemos a Dios, no es a mi manera, ni a lo que yo pienso, ni a lo que yo considero, porque yo pienso de que esto es bueno. Yo pienso que esto se puede ver así y esto que no sé qué, y va en contra de los mandamientos de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que solamente hacer. Ya Dios dejó todo, hermanos. Solamente tenemos que agarrar, estudiar, nutrirnos, seguir hacia adelante y haciendo las cosas como Él manda. Y eso es tener fe. Eso es tener una fe en Cristo Jesús. Recordemos siempre, en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, que venga siempre a nuestra mente la muerte de Cristo y la muerte de los mártires de Cristo. Muchos discípulos han muerto en tribulación, siendo apedreados, aserrados, decapitados y otros tipos de muertes que han recibido de forma perversa por el hombre impío. Y ellos, hermanos, nunca debilitaron su fe en Cristo Jesús. Eso nos sirve de ejemplo a nosotros. ¿Por qué nosotros debilitamos la fe y no hemos pasado por lo que pasaron ellos? Hagas esa pregunta. Y cuando usted se hace eso, usted dice, no. Ellos han sufrido más que yo y ellos gozosos murieron por Cristo. En cambio, nosotros no estamos pasando por momentos dando la vida, pues, por el evangelio, porque nosotros no estamos pasando por tribulación. Nosotros no estamos siendo perseguidos todavía. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de esos hermanos que tuvieron fe, ponerlo en nosotros y decir,
si ellos fueron azotados, encarcelados por el evangelio, y tú y yo no hemos pasado por eso, ¿por qué debilitamos la fe? Le dejo este mensaje en el corazón para que analice y vea y nos llene de emoción a ver que si ellos sufrieron por el evangelio y nosotros no estamos sufriendo, no podemos debilitar la fe, sino aumentarla más, porque estamos en momentos para poder gozarnos en Cristo y crecer y poder fortalecernos para que cuando haya momentos de dificultad, también podamos ser semejantes a nuestros hermanos que dieron su vida a través de la fe por Cristo Jesús, sin negar la palabra de Dios, sin negar a Jesús, el creador de la vida, porque sabían de que al confesar su nombre y hacer toda la voluntad de Él, y sin negarle, iban a heredar la vida eterna. Y así murieron, obedeciendo a Cristo Jesús por medio de la fe. Que el Señor les bendiga y que cada día aumentemos la fe. No temas ni desmayes, porque Cristo está con nosotros si tenemos una verdadera fe, a ser un verdadero creyente. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos.